Señor, gracias porque tú estás aquí con nosotros como siempre y tu presencia nos acompaña donde vamos. Y en esta mañana, Señor, queremos venir delante de tu palabra, Señor, para que tú nos hables a través de ella. Tú sabes lo que cada uno necesitamos, tú sabes por qué en esta mañana hemos venido y por qué estamos aquí. Y te rogamos pues que tú nos hables, Señor, y que tú, Señor, pues transformes nuestra vida como tú siempre haces y sigas pues moldeándonos y haciéndonos más parecidos a ti, Jesús. Amén. Amén. Hace unas semanas veíamos en casa un reality de HBO que se llama Traitors. Y en este reality, creo que eran 18 personas, las metían en una casa. Y de estas 18 personas habían 15 que eran inocentes y habían 3 que eran traidores. Y cada día pues tenían que ir matando a uno y iban saliendo y tal. Y durante todo el programa habían personas que hacían entre ellos pactos. Y no sabían realmente si con quien estaban haciendo un pacto era un traidor o era un inocente, pero lo hacían para intentar encontrar alianzas que le ayudasen pues a llegar al final del programa y ganar. Y en esta mañana vamos a seguir con nuestra serie que estamos haciendo sobre la vida de Abraham. Y hoy vamos a hablar de un pacto. La semana pasada vimos una película de acción donde Abraham iba a rescatar a Lot. Hoy vamos a ver una escena de una conversación, de un diálogo profundo que acaba en un pacto. Así que si queréis vamos a leer juntos en el capítulo número 15 del libro de Génesis. Génesis capítulo 15. Vale, lo leeremos entero. ¿Sí lo tenéis? ¿Sí? Dice así: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damasceno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los teneos, los cenezeos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Amén. Amén. Como ya he dicho antes, el capítulo 14 nos narra cómo Abraham con 318 hombres va a rescatar a su sobrino Lot y consigue una victoria muy importante, recupera todas las personas que habían sido capturadas y también todo el dinero que había sido capturado. Luego él da una 10ª parte a Melquisedec y al rey de Sodoma le deja que se lleve todo lo que quiera. Y tras esta escena, Dios se le vuelve a aparecer a Abraham y tienen una conversación. Dice el versículo 1: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Lo primero que vemos que hace Dios con Abraham es darle consuelo. Abraham venía de una victoria muy grande.
Abraham venía de no quedarse nada del botín, él no quiso recoger nada económico para que aquel rey no le dijese que se había enriquecido gracias a él. Y aunque las cosas le estaban yendo bien, lo primero que Dios le dice es: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será grande, será sobremanera grande. Y la verdad es que estas palabras tienen sentido, porque después de que Abraham lograra la victoria contra Kedorlaomer, era posible que aquel rey junto con sus aliados viniesen a por venganza, viniesen a por Abraham para recuperar todo lo que Abraham les había quitado. Y Dios quería traer tranquilidad a Abraham. Abraham venía de una gran victoria, pero en aquella victoria, claro, nosotros lo leemos rápido y no pensamos, pero fue una batalla, hubo muerte allí, hubo gente que murió en aquella guerra. Seguramente Abraham habría matado a alguno de ellos. Y él ya era un anciano, un hombre de 85 años. Dios había puesto a sus enemigos en sus manos, pero Abraham veía que los años pasaban y que la promesa de Dios no acababa de cumplirse, quizá como él pensaba. Y esto me hacía pensar en nuestra vida, porque a veces nuestra vida espiritual, y ojalá sea así hoy, está fuerte. Tenemos una fe que está bien mantenida, bien edificada, que vencemos las tentaciones cuando aparecen, que logramos victorias en nuestra vida, pero a veces pueden aparecer ideas en nuestra cabeza cuando estamos en esta situación, de que pronto esto se va a acabar, de que nuestra fortaleza va a llegar un momento en que va a dejar de ser así. Pero sabes, el mismo Dios que le dijo a Abraham que era su escudo, que él era y que iba a tener un galardón muy grande, es el mismo que ha prometido que con la tentación nos va a dar la salida, que cuando estemos débiles Él va a venir a nuestro lado para consolarnos. Es el mismo que ha prometido que el Espíritu Santo nos va a santificar por completo. Es el mismo que ha prometido que en Él vamos a tener herencia en los cielos. Así que si hoy tu fe está fuerte, Dios va a acompañarte para que siga estando y para que te mantengas. Pero si tu fe hoy está débil, que también puede ser, porque en nuestra vida hay momentos de fortaleza y de debilidad, como Dios le dijo a Abraham, Dios va a estar con nosotros. Dios no nos va a dejar, Él va a ser nuestro escudo. Él va a ser el que nos va a proteger de los enemigos que tenemos a nuestro alrededor. Dice el versículo 2, porque vemos que en Abraham me gusta mucho, porque él muestra un equilibrio difícil, entre un hombre que es amigo de Dios y un hombre que sabe que está hablando con el Dios Todopoderoso. Mirad el versículo 2, dice: y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damasceno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Abraham es una persona totalmente honesta delante de Dios, una persona totalmente sincera, pero una persona que nunca rompe el respeto que Dios merece. Una persona que se dirige de la manera correcta al Dios que es su amigo, pero que también es el creador de todo el universo. Y la verdad es que lo que dice Abraham tiene todo el sentido del mundo. Él ya es un hombre mayor, como he dicho, 85 años. Su mujer tiene ya la menopausia, con lo cual ya no se puede quedar embarazada de ninguna manera. Abraham ha visto que Dios ha estado hasta aquí, a su lado, pero también ha visto que Dios le había prometido descendencia y que él, pues, las circunstancias eran imposibles que él tuviese un hijo. Así que en Abraham surge la duda. Señor, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo vas a hacer lo que tú me has dicho si mira la situación que tenemos? Va a ser quizá uno de mi casa, un siervo, quien se quede él tenga descendencia, se quede con mi herencia. Porque esto ocurría habitualmente. Si una familia no tenía descendencia, el siervo más importante de la casa era el que se quedaba con todo aquello. En este caso era Eliezer, que además era un buen hombre, era un hombre de confianza, tanto que en el futuro Abraham lo va a enviar a buscar una esposa para su hijo Isaac. Pero Eliezer no era de su sangre, no era su familia real. Y cuando veo a Abraham, creo que es importante que aprendamos la manera en la que nos dirigimos a Dios. Porque pensaba en Abraham y pensaba luego también en el pueblo de Israel en el desierto. Y qué diferente unos como otros, ¿verdad? Aunque todos dudaban, tanto Abraham como el pueblo en el desierto, a veces dudaron de Dios. Pero Abraham esconde sus palabras detrás de la duda, mientras que el pueblo escondía sus palabras detrás de la murmuración contra Dios. Abraham nunca dijo: mira, Dios, igual me tendría que haber quedado en Ur de los Caldeos tranquilo, evitándome todos los problemas que me han venido, que mi vida ha estado en juego al ir a Egipto, que mi vida ha estado en juego al ir a luchar contra los reyes de Sodoma y de Gomorra.
y Kedorlaomer y los demás. El pueblo sí que lo hacía. Habían sido esclavos durante 400 años y le decían a Dios: ¿por qué nos sacaste de allí para ir a morir al desierto? ¿Os dais cuenta de la diferencia? Abraham presenta su duda mientras el pueblo presentaba murmuración. Abraham no culpa a Dios de su situación, mientras que el pueblo sí lo hacía. Y la verdad es que, gracias a Jesús, nosotros ya no somos siervos de Dios. Ya no somos esclavos, somos hijos. Y como hijos podemos acercarnos con total libertad a nuestro Padre Celestial. Como hijos podemos presentar nuestras dudas a Dios. Como hijos podemos preguntarle: Señor, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre lo otro? Podemos preguntarle a Dios por qué las promesas de la Biblia no se están cumpliendo en nuestra vida. Podemos preguntarle por qué nuestros miedos siguen ahí, cuando Él ha prometido que nos va a dar paz, que nos va a dar victoria. Pero lo que no debemos hacer es murmurar. Lo que no debemos hacer es ir al Señor y decirle: Señor, es que tú no estás haciendo lo que prometiste. Señor, es que estaba mejor cuando no te conocía. Señor, es que te has olvidado de mí. Eso es murmurar contra Dios. Podemos acercarnos a Dios y decirle: Señor, mira mi circunstancia, tú prometes paz, quiero ver eso. Señor, mira mis problemas, mis miedos, tú dices que la verdad nos hará libres y sigo siendo esclavo, libérame de eso. Una cosa es presentar duda, que está bien, es nuestro Padre, podemos hacerlo. Y otra cosa es ir echándole la culpa de nuestra circunstancia, echándole la culpa de nuestra situación. Y ojalá que, como Abraham, cuando tengamos dudas, cuando nuestra fe flaquee, podamos ir delante de Dios con confianza y con respeto. Las dos cosas pueden ir juntas y deben ser así. Y ante la duda de Abraham, Dios vuelve a confirmar otra vez la promesa que Él le hizo en Ur de los Caldeos. Versículo 4 y 5 dice: luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera, y le dijo: mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Dios hace tres cosas con Abraham. Lo primero que hace es calmar la duda que tiene Abraham. Lo primero que hace es apaciguar su miedo. Su miedo era que su criado fuese el que heredara todo. Y Dios le dice: no te preocupes, no va a ser Eliezer quien herede. Mira al cielo, todo eso va a ser tu descendencia, ellos se van a quedar tu herencia. Así que estate tranquilo, Abraham, todo va a ir bien. Lo segundo que hace Dios es afirmar la promesa de que Él le va a dar un hijo y que este hijo va a tener una descendencia grande y va a ser quien herede. Y la tercera cosa que hace es mostrarle un poquito más de la promesa que Él ya le había dicho anteriormente. Le invita a mirar al cielo. Claro, si nosotros miramos al cielo un día cualquiera, no vamos a ver ni una estrella. Con mucha suerte, si está muy limpio, con la luz veremos 4 o 5 estrellas. Pero en medio del desierto, donde no había contaminación de ningún tipo, el cielo era totalmente estrellado. Era imposible llegar a contar cada una de las estrellas que había. Dios le está diciendo: la promesa que yo te he hecho va a ser tan grande que no la puedes ni siquiera imaginar. Y esta situación ocurrió muchos años antes de que Jesús existiera. Pero, ¿sabéis algo? Cuando Abraham miró aquellas estrellas, aquella constelación, tú y yo estábamos allí. Cuando Abraham miró todas aquellas estrellas en aquel cielo totalmente despejado, tú y yo éramos una de esas estrellas. Mirad Gálatas 3:7, dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Es verdad que nuestra sangre no es descendencia de Abraham, seguramente. Seguro que no. Pero sí que somos descendientes de Abraham por medio de la fe. Todos somos hijos de Dios. Y mira, cuando pensamos que Dios se olvida de nosotros y vemos este fragmento, Dios se está acordando de nosotros antes ni siquiera de que nuestros padres pudiesen imaginar que nosotros íbamos a nacer. En la época de Abraham, tú y yo ya estábamos en la mente de Dios. Esa descendencia inmensa, nosotros formábamos parte de ella. Abraham no sabía nuestros nombres, pero estábamos allí presentes. Y éramos una de esas estrellas por las cuales Jesús iba a morir para rescatar esa gran descendencia de Abraham. Cuando alguien o algo, o nosotros mismos,
nos decimos que no valemos nada, que nadie se acuerda de nosotros, que no le importamos a nadie, es mentira. Dios siempre se ha acordado de nosotros. Dios siempre nos ha tenido en su mente. Dios siempre nos ha tenido en su corazón. Puede ser que nuestro padre y nuestra madre nos dejen. Puede ser que nuestro marido o nuestra mujer nos engañen. Puede ser que nuestros hijos o nuestros padres nos abandonen. Pero Dios nunca nos abandona. Dentro de esa gran descendencia de Abraham estamos tú y yo por la fe en Jesús. Y esto es maravilloso, porque sabemos que, aunque el mundo nos deje, nada ni nadie nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y esto es increíble. Y la respuesta a las palabras de Dios por parte de Abraham no son palabras que salen de su boca, son palabras que estaban en su corazón. Versículo 6, y es el versículo central de todo el texto. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Hasta ahora Abraham había estado obedeciendo órdenes. Abraham, deja a Ur de los Caldeos, deja a tu familia, a tu tierra, y ve a la tierra donde yo te enseñaré. Pero ahora lo que ocurre es diferente. Ahora Abraham está creyendo a Dios. Abraham está creyendo lo que Dios le dice. Abraham no estaba creyendo solamente que había un Dios todopoderoso. Abraham estaba creyendo cada una de las palabras que Dios le estaba diciendo. Y eso hace que Dios lo considere una persona justa. Eso hace que Dios vea a Abraham como una persona que cumple toda la ley y toda la moral y toda la ética de Dios. Hasta ahora Dios le había enseñado a Abraham a que tenía que ser obediente. Y sus actos iban a demostrar si él creía a Dios o no creía a Dios. Pero ahora Abraham se ha convertido en alguien que es justo. Pero no porque haya obedecido, no porque haya construido un altar como ya había hecho anteriormente, no por abandonar su tierra y su familia. Abraham es justo porque ha creído a Dios. Porque ha creído sus palabras. Y aunque Abraham no lo sabía, Abraham era justo porque estaba creyendo en Jesús. Él no sabía lo que iba a venir. Pero creer a Dios era creer en Jesús. Y mira, cada uno de nosotros, Dios también nos tiene como justos. Pero no somos justos por venir a la iglesia, no somos justos por leer la Biblia, no somos justos por orar, no somos justos por portarnos bien en el trabajo o en clase, no somos justos por ofrendar, no somos justos por hacer buenas obras en nuestro día a día, no somos justos por comportarnos bien, no somos ni siquiera justos por creer en Dios y creer que hay un Dios que existe. Eso no vale de nada. Somos justos por la fe. Somos justos porque hemos creído a Dios. Hemos creído lo que Él ha dicho. Mirad, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y nosotros hemos creído que esto es verdad. Que ninguno merecíamos acercarnos a Dios. Y Romanos 10, del 9 al 13 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hemos creído a Dios y ahora Dios nos ve como perfectos, como si no hubiésemos hecho nada malo nunca, porque hemos creído en Jesús, en que Él era el que iba a resolver nuestra diferencia, nuestro alejamiento con Dios. Ahora, creer a Dios es creer todo lo que Él dice, todo lo que Él ha dejado escrito en la Biblia. Y si lo hacemos, Dios nos ve como justos. Y es por gracia, es por fe. Ya no hay acusación contra nosotros. Las palabras que Dios dijo de Abraham, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia, la dice también de nosotros, y creyeron a Jesús, y les fue contado por justicia. No por nada que hagamos, solo por la fe, solo por gracia, solo por el regalo que Dios nos ha querido dar, y gloria a Dios por ello. Tras esto,
Dios vuelve a tomar la iniciativa y vuelve a hablar a Abraham. Versículos 7 y 8 dice: y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? De nuevo Dios mira hacia el futuro y a la promesa que él le había hecho a Abraham. Y que lo primero que va a hacer es que le va a dar descendencia. Y ahora, donde Abraham se encuentra, Abraham hasta ahora no sabía cuál era la tierra que él iba a heredar. Dios le había dicho que fuese a donde él le dijese y que él le mostraría. Pues ahora Dios le va a mostrar que la tierra en la que él está es la tierra que él va a heredar. Y a Abraham le vuelve a surgir la duda, otra vez. Y pregunta: bueno, Señor, ¿cómo puedo saber yo que esta es la que voy a heredar? Abraham ha creído a Dios hasta aquí. Dios ha visto su corazón. Dios lo ha considerado justo delante de él. Pero aún así, Abraham quiere seguridad plena de lo que Dios le está diciendo. Y la verdad es que el camino de fe es así. No sé cuánto habéis visto la película de Indiana Jones y la última cruzada. ¿La habéis visto? ¿No? Bueno, al final de la película prácticamente, Indiana Jones, Harrison Ford, va a salvar a su padre y se encuentra con un precipicio que tiene que cruzar. Es imposible cruzar ese precipicio. Son como 30 metros, es imposible saltar. Pero en su cuaderno hay una frase que le viene a decir que él tiene que hacer un salto de fe para poder cruzar. Y él salta y toca y se posa sobre un ladrillo, sobre un trozo de camino totalmente invisible que no se veía. A veces Dios nos da promesas que requieren saltos de fe. A veces Dios nos da promesas y no nos da la certeza absoluta de qué va a pasar y requiere que demos saltos de fe. A veces Dios lo hace lo contrario y ahí estamos mucho más cómodos, ¿verdad? Pero si Dios nos pide que demos saltos de fe, como lo había pedido hasta ahora Abraham, demos saltos de fe. Y no tengamos miedos, porque si Dios nos lo pide, Él va a estar con nosotros, no nos va a dejar. Ahora bien, a su pregunta, Dios vuelve a responder y le da unas órdenes muy concretas. Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Yo no sé si suena muy raro lo que pasa aquí. Dios de repente le dice: mira, tráeme una becerra, es decir, una vaca joven de 3 años, coge una cabra y una oveja y pártelas por la mitad. Imaginaos la de sangre que habría en ese sitio. Cuando lo haremos no hay mucho detalle, pero por lógica, si matas a un animal, hay un montón de sangre. Y colócalos cada mitad a un lado que se estén mirando. La verdad es que Abraham no recibe realmente las órdenes de lo que tenía que hacer, pero parece que lo tenía muy claro. Dios solo dijo que cogiese los animales y él rápidamente entendió que tenía que partirlos y hacer todo esto. Y lo sabía porque, mirad, hoy en día cuando nosotros firmamos un pacto, cualquier pacto, si firmamos una hipoteca, es un pacto con el banco de que vamos a pagar, firmamos en un papel. Cuando firmamos un pacto con la universidad, Jean Paul, ahora cuando vayas a ir, firmarás una matrícula que estarás firmando un pacto con ellos. Firmamos pactos toda nuestra vida y siempre hacemos en un papel escrito. Pero en aquella época esto no era así. Y los pactos se hacían por medio de animales y de sangre. Y se hacían de la manera que describe el texto. Se mataban animales, se partían por la mitad y se ponían uno enfrente del otro. Y es que Dios iba a hacer un pacto con Abraham, no solamente de palabra, sino un pacto de sangre. Un pacto con la sangre de esos animales. Y sabéis, Dios también ha hecho un pacto de redención con nosotros, por medio del cual Jesús, Cristo, iba a derramar su sangre. Él iba a ser manchado por nosotros, para que nosotros pudiésemos ser salvos por Él. Los pactos se hacían y se firmaban con sangres de animales. Por eso a Jesús se nos presenta como el Cordero sin mancha, cuya sangre carmesí es capaz de limpiar los pecados para que queden tan blancos como la nieve. Por eso su sangre es suficiente. Por eso Jesús es el sacrificio perfecto que Él quiso hacer voluntariamente para que nosotros pudiésemos ser rescatados. No era suficiente con que Jesús muriera.
no valía con un ataque al corazón, no había suficiente con morir de viejo. Jesús tenía que derramar su sangre, porque era lo que Dios requería para que los pactos se llevaran a cabo. Y por tanto Dios va a firmar también un pacto con Abraham, y tenía que haber sangre de animales para que hacer esto. Y en todo esto sucede algo extraño. Abraham se duerme, dice que cae un gran temor sobre él. Y esto ahora nos lleva, ya casi acabando, a la explicación que Dios le va a dar a Abraham de por qué él puede estar seguro de que su descendencia heredará esa tierra. Versículos del 13 al 16. Dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. En la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Hasta aquí. Dios le explica a Abraham qué va a pasar con su descendencia. Le explica que su descendencia van a estar durante mucho tiempo en tierra ajena. Esa tierra ajena, porque nosotros tenemos la Biblia, sabemos que es Egipto. Después de la muerte de José, el bisnieto de Abraham, ¿no? Bisnieto de Abraham. Durante 400 años su pueblo va a ser esclavo en Egipto. Pero tras esto, Dios va a liberar a su pueblo, va a liberar a la descendencia de Abraham, y además van a salir muy enriquecidos. Y sobre Abraham le dice: Abraham, tú vas a morir en una buena vejez, estate tranquilo, no vas a sufrir, vas a tener unos buenos últimos años de tu vida, y tu pueblo, tu descendencia, va a conquistar esta tierra con Josué al frente. La revelación que Dios le da va mucho más allá de explicarle lo que va a pasar. Lo que Dios le está diciendo a Abraham es que Abraham puede confiar en Dios, porque todo está bajo el control de Dios. Le está dando tantos detalles. Tu descendencia no estará en esta tierra, será esclavo de otra, pero yo los liberaré y acabarán conquistando esta tierra. Y ¿sabes algo? Dios también está con el control de nuestra vida. Dios sabe lo que va a pasar mañana en nuestra vida, Dios sabe lo que va a pasar el mes que viene en nuestra vida, Dios sabe qué va a pasar de aquí 5 años en nuestra vida, y Dios sabe qué le van a pasar a nuestros nietos y bisnietos y tataranietos en esta vida si Él no ha vuelto antes. Y esto tiene que producir tranquilidad en nosotros. ¿Cuántas veces nos preocupamos tanto por qué va a pasar mañana? ¿Cuántas veces nos afanamos tanto y tenemos ansiedad y preocupaciones y no descansamos por lo que va a pasar mañana? Pero Dios ya lo sabe. Creer a Dios es descansar en que Él tiene el control. Creer a Dios es saber que todo va a ir bien. Creer a Dios es poder dormir por la noche, porque aunque mañana yo lo vea oscuro, sé que Dios va a tener el control. Creer a Dios es estar seguro de que Él va a hacer lo correcto, y por eso podemos descansar en Él. Porque Dios tenía planificado todo lo que iba a pasar con la descendencia de Abraham hasta más de 400 años después. ¿No sabrá Dios lo que va a pasar la semana que viene con nosotros? Por supuesto que sí. Y si le amamos, todas las cosas acontecen para bien. Los últimos versículos son la firma que Dios hace del pacto, versículos del 17 al 20. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneceos, de los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Cuando se hacía este ritual del pacto y se ponían los animales partidos por la mitad, uno enfrente de otro, para firmar el pacto lo que hacía la persona era pasar por medio de los animales. Y lo que eso simbolizaba es que esa persona lo que estaba diciendo es que si él no cumplía ese pacto, lo que le había pasado a esos animales le tenía que pasar a él. Es decir, tenían que partirlo por la mitad. En este pacto no es Abraham el que pasa por en medio de los animales. No es Abraham el que pasa por en medio de los animales. En medio de la oscuridad de la noche se ve una antorcha que atraviesa
en medio de los animales. Porque era Dios el que le estaba diciendo a Abraham: si yo no cumplo lo que te he dicho, que me pasa a mí lo que le ha pasado a estos animales. Si yo no cumplo mi pacto de que voy a crear una nación con tu descendencia que van a heredar esta tierra, que yo sea destruido. Y sabéis, esto es exactamente lo mismo que hizo Cristo en la cruz. Él fue y se encargó de sellar nuestro pacto. Él fue el que tomó la iniciativa para pasar por medio de ese camino sangriento, para que tú y yo pudiésemos tener vida. Él es el que vino a la tierra y nos prometió bendiciones solamente por creer en Él. Nos prometió que íbamos a estar unidos a Él para siempre, que Él nos va a guardar todos los días de nuestra vida hasta que Él vuelva, que Él nos va a acompañar para que lleguemos a la meta, que no nos va a dejar estar solos, que el Consolador iba a venir, iba a vivir dentro nuestro, el Espíritu Santo, para guiarnos, para enseñarnos y para mostrarnos todo el pecado y toda la suciedad que hay dentro nuestro, para decirnos que nuestro galardón será grande en los cielos si hacemos tesoros allí. Dios ha hecho un pacto con nosotros por medio de Cristo. Y Él ha experimentado lo que experimentaron aquellos animales. Cristo fue machacado en la cruz. La ira de Dios cayó sobre Él. Y ahora, gracias a eso, llegará el día en que nuestros cuerpos sean transformados, en que nuestros ojos vean directamente a Jesús, en el que viviremos con Él en los cielos, donde no habrá dolor, donde ya no habrá más llanto, no habrá enfermedad, nuestro cuerpo no envejecerá. Dice la Biblia que las calles serán de oro, el mar transparente como el cristal, la gloria de Dios iluminará todo, ya no habrá noche, porque su luz iluminará todo el lugar en el que estemos. Veremos a Jesús cara a cara, disfrutaremos de la compañía de los santos, de los otros creyentes, y viviremos en paz y justicia para siempre. Dios hizo ese pacto con nosotros y lo cumplimos. Acabo ya. La frase clave de todo el texto: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿A quién creemos nosotros? ¿A las noticias? ¿A las redes sociales? ¿A las teorías de conspiración? ¿A quién creemos? ¿A lo que dice Dios o a lo que dice el mundo? ¿A quién estamos creyendo? ¿Al que murió en la cruz por nosotros o al que nos tienta cada día para hacernos caer? ¿A quién estamos creyendo? ¿A nuestra voz interior que nos dice que disfrutemos todo lo que podamos aunque ensuciemos el nombre de Dios? ¿O al Espíritu Santo que nos recuerda una y otra vez que somos hijos de Dios? Según a quien creamos, así será nuestra vida. Según a quien creamos, así será nuestra manera de vivir. Si creemos a Dios, aunque las cosas vayan mal, estaremos fundamentados en Jesús. Y sí, alrededor irá todo mal, pero nosotros estaremos firmes. Seremos como ese hombre que construyó su casa sobre la roca. Ahora, si escuchamos a este mundo, si nos escuchamos a nosotros mismos, cuando lleguen las lluvias, cuando lleguen los problemas, cuando lleguen las dificultades, las enfermedades, si nuestra casa está sobre la arena, tambalearemos, nos caeremos. Ojalá cada uno de nosotros hayamos creído a Dios y Él nos haya tomado como justos. Vamos a orar. Señor, gracias porque Abraham, sin duda, su historia es una historia increíble y podemos vernos tan identificados con él, con esas dudas que él tiene, con esas situaciones que le hacen pues tener incertidumbre, y la manera en que él se acerca a ti con esa sencillez y respeto. Ayúdanos a que también sea así cuando nosotros nos acerquemos a ti en medio de nuestras dudas. Y gracias, Señor, por ese versículo tan maravilloso, que Abraham creyó a ti y tú le consideraste como justo. Y gracias por habernos considerado a nosotros también como justos por medio de Jesús. Gracias por cada uno de los que estamos aquí, porque aunque somos pocos, Señor, somos personas redimidas por tu sangre, y eso es lo más importante. Por eso en esta mañana te queremos bendecir y te queremos glorificar. Señor, gracias por ser nuestro ayudador, gracias por estar siempre a nuestro lado. Amén.